efectuada respecto de la reforma y algunas cuestiones de política criminal, tenemos que tener presente de alguna manera, ¿no es cierto?, el criterio que han seguido las doctrinas pluralistas, donde entienden que por la leyenda de esta integridad sexual que forma parte de la reforma, se hace referencia de alguna manera a la posibilidad de todo ciudadano con suficiente capacidad psicofísica, según los estándares de la sociedad en determinado tiempo y lugar, de elaborar su propio plan de vida sexual. Ora de manera individual, de alguna manera en forma coordinada con personas de igual o distinto sexo, compatibilizando el grado de renuncia que se alcanza en el ámbito de la disponibilidad de los distintos bienes jurídicos que concurren a la plenitud en la actividad sexual. En forma sintética, podríamos decir, ¿no es cierto?, que el derecho al desarrollo progresivo en el ámbito sexual y a la autonomía sexual del sujeto, concluyendo que la norma en cuestión adopta de alguna manera una opción político-criminal neopersonalista. Finalmente, otra opinión, conforme ya fuera explicitado, ¿no es cierto?, en la introducción al tema, explica que la integridad sexual, como bien jurídicamente protegido por el título tercero, importa a un segmento de un bien jurídico más general, que sería la libertad personal, entendida en su realización específica como el derecho de todo individuo a ejercer libremente su sexualidad o a no verse involucrado sin su consentimiento en una relación sexual. También se entiende que la denominación libertad sexual es la más adecuada. En este sentido, seguimos, ¿no es cierto?, el criterio sustentado en la doctrina nacional por Andrés Tenca, el doctor Eduardo Bompadre y Alejandro Dona, para mencionar, ¿no es cierto?, que el bien jurídico abarca tanto la sexualidad de los adultos como la de los menores incapaces. La integridad sexual no es más que un aspecto de esa libertad personal en el ámbito de la sexualidad, pues todo atentado contra ella conlleva necesariamente una injerencia intolerable a la dignidad del ser humano y afecta el derecho de toda persona a su autorrealización o autodeterminación en el ámbito de la sexualidad, con el aditamento de que la inclusión de la indemnidad sexual junto a la libertad sexual como bienes jurídicos protegidos, según se trate de mayores o menores de edad, que es una solución redundante y superflua con poca o ninguna utilidad, conforme lo expresara, ¿no es cierto?, el doctor Bompadre Jorge en su libro Delito de Violación, análisis de los dogmáticos, ¿no es cierto?, de los elementos típicos. Llegamos así entonces al abuso sexual simple. Este tipo penal se encuentra hoy regulado por la ley 27.352 y está descrito en el artículo 119, párrafo primero del Código Penal, en los siguientes términos: será reprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuere menor de 13 años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima, por cualquier causa, no haya podido consentir libremente la acción. El tipo penal antes correspondía a la conducta del abuso deshonesto. Ha sido descrito por el legislador con cierta vaguedad que genera algunas dudas en cuanto al principio de la taxatividad penal. Dentro del tipo objetivo, la ilicitud consiste en abusar sexualmente de una persona de uno u otro sexo, decía el texto anterior, mediando falta de consentimiento o minoría de la víctima. El actor puede ser cualquier persona. Desde este punto de vista, un delito de sujeto activo indiferenciado. El sujeto pasivo puede ser de cualquier sexo, tanto hombre como mujer. Podría afirmarse entonces que el texto señala dos clases de sujetos pasivos, esto es, los menores de 13 años de edad de uno u otro sexo
y cualquiera sea la edad de la víctima cuando mediare. Primero, violencia. Esto implica un despliegue de energía física llevada a cabo por el autor que recae sobre la persona de la víctima con el propósito de lograr el contacto sexual. La amenaza, que debe interpretarse, en este caso, como cualquier acto por el cual el sujeto activo, denuncia deliberadamente a la futura víctima que quiere causarle un mal futuro. Debe ser grave, posible de realización por parte de quien la profiere, tiene que ser idónea y su gobernabilidad por parte de quien lo denuncia, es decir, que dependa de la voluntad directa o indirecta de aquel que ha amenazado. El resultado de la amenaza es causar un temor en la víctima que le impide actuar con libertad para rechazar el contacto sexual o aceptarlo. El abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, autoridad o poder, conforme reza, ¿no es cierto?, el párrafo primero del artículo 119. Estas tres modalidades de comisión en el derogado abuso deshonesto no se mencionaban. En realidad, se trata de una inútil duplicación de términos que el legislador debió obviar, ya que habría bastado utilizar únicamente la voz coacción. Se refiere en todos los casos a una relación, es decir, a una vinculación que debe existir entre el sujeto activo y la víctima de tal delito. Esa vinculación puede estar originada en una relación de dependencia, sea esta laboral, familiar, económica, etc., o de autoridad, por ser el autor un funcionario y la víctima un dependiente jerárquico, o derivada de relaciones familiares, padre, abuelo, etc., o finalmente de poder, o sea, todas aquellas relaciones que colocan a la persona del sujeto pasivo en la precisión de obedecer las decisiones del autor, que no deriven de la dependencia ni de la autoridad en sentido funcional. Aprovechándose de que la víctima, por cualquier causa, no haya podido consentir libremente la acción. En este supuesto, lo mismo que en el párrafo anterior, se trata de una clara hipótesis de coacción. Se podrán contemplar aquí los casos de inconsciencia temporal, ebriedad, sueño, imposibilidad física o mental derivada de cualquiera de las enfermedades que impida la oposición al acto o a cualquier causa similar a aquella. Son situaciones en las cuales la víctima no puede comprender la naturaleza del acto o comprendiéndola no han podido oponerse. La víctima menor de 13 años. Se trata de una presunción legal basada en la inmadurez de la víctima que le impediría comprender cabalmente la naturaleza del acto. No se admite la prueba en contrario, aunque el error invencible sobre la edad del sujeto pasivo excluye la tipicidad sin perjuicio de la configuración de otras figuras delictivas. Debemos aclarar que esta situación de esta presunción establecida respecto de la no admisibilidad de la prueba en contrario es bastante cuestionada por parte de la doctrina nacional, pensando que de alguna manera hay una afectación de índole constitucional, toda vez que, y por lo menos ese es el criterio que de alguna manera sostengo, se tiene que dar la posibilidad del análisis de la situación concreta, porque muchas veces, supongamos que si tuviéramos que tomar la precisión de la norma y aplicar eventualmente esta hipótesis, faltándole a lo mejor 24 horas para el cumplimiento de la edad mínima establecida por la ley, 13 años, se produce el hecho. Automáticamente ese consentimiento que pudo haber prestado la víctima sería inhábil a los fines de la neutralización del delito y un abuso se convertiría en una violación. Podríamos también ver la circunstancia en particular, y sobre todo en la provincia de Misiones, tenemos un gravísimo problema
que se nos plantea con los menores de 13 años. Tenemos un índice elevado de embarazo de menores de 12 años. Entonces, que vienen ya realizando o teniendo un trato sexual con mucha anticipación a la edad de los 13 años. Me parece que debería, ¿no es cierto?, darse la posibilidad al órgano jurisdiccional de valorar si se dan las circunstancias objetivas y subjetivas requeridas para la configuración de este tipo penal, o si se dan o no las condiciones de la incapacidad y madurez del sujeto para que su consentimiento sea válido al respecto. Ya seguimos.